las heridas, a cantar en tus plazas. Quieres tu fuente de vida, a romper con las cadenas, a luchar por la esperanza, sin importar las caídas, porque siempre habrá un nuevo día. Señor, tú me llamaste a limpiar las heridas, a cantar en tus plazas, que eres tu fuente de vida, a romper con las cadenas, a luchar por la esperanza, sin importar las caídas, porque siempre habrá un nuevo día. Queridos hermanos, bienvenidos a este espacio del Santo del Día, en donde hoy contemplaremos la vida del beato Inocencio de Brezo, sacerdote. Esperamos que esta hermosa biografía y la vida de este santo nos ayude a crecer como buenos cristianos en la fe y poder servir con humildad y con alegría. Escuchemos. Hermanitos, sean todos bienvenidos una vez más a este hermoso espacio de oración, el Santo del Día. Sean acogidos en el amor de Jesús y de María y reciban un abrazo muy cordial. Quiero saludar también a mis hermanos de comunidad con los que comparto este momento de oración. También para ellos mi más sincero abrazo en Cristo Jesús afectuosamente. Les invito a disponernos para que hoy en esta biografía maravillosa de este beato Inocencio de Brezo, escuchemos con atención y estemos dóciles y prestos para recibir esas bendiciones y enriquecernos en este caminar, de manera que podamos seguir perseverantes en esa búsqueda de lograr esa meta maravillosa que es la santidad. Bienvenidos. Bendecido día para todos los oyentes de la emisora de los misioneros laicos católicos Sánate Tú. Bienvenidos a este su espacio de oración del Santo del Día, o más bien del Beato del Día. Hoy tenemos a uno que dedicó esa vida al Señor, y este beato, bueno, digámosle santo, porque también está en ese camino para la santificación, nos congrega en oración y en unidad. Sean todos bienvenidos y saludo a mis hermanos con los que voy a compartir este servicio y este caminar este día en la emisora Sánate Tú, la emisora de la fe. Nuevamente sean todos bienvenidos, y que este alimento espiritual, ojalá sea diario, hermanitos, sea un encuentro especial para llegar a esa santidad que quiere el Señor. Sean todos bienvenidos. Ven Espíritu Santo, manda tu luz, Señor. Desde el cielo ilumínanos, Señor, nuestros corazones, Señor. Toma nuestras vidas, Señor, en este instante, Señor, para que nos hable, Señor, a través de la biografía del beato Inocencio de Brezo, Señor. Que su testimonio de amor, Señor, de vida, de todo lo que la obra que tú hiciste en él, Señor, venga a nosotros como un ejemplo de vida, Señor. Gracias, Señor, por la vida de este beato, Señor. Gracias porque él entregó su amor y toda su servicio, Señor, para ti, Señor Jesús. Que a ejemplo de él, Señor, nosotros también podamos servirte, Señor, y amarte y buscar esa santidad, Señor. Ven, ilumina nuestros corazones, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, para poder saber, Señor, qué nos quieres hablar a través de esta hermosa biografía, Señor.
Bendice nuestras vidas, bendice nuestras familias y que también nosotros podamos ser esos servidores, Señor, humildes y sencillos para poder llegar a muchos hermanos a ejemplo de este hermoso santo, Señor. Gracias por él, gracias por su vida y gracias por dejarnos ese testimonio de obra, Señor. Gracias porque él trabajó para ti, Señor. Que seas tú, Señor, también iluminando nuestros corazones y pudiendo entender qué quieres que nosotros hagamos. Gracias, Señor. Bendícenos. Amén. Marzo 3. Beato Inocencio de Brezo. Inocencio, hijo de Pedro Scalvinoni y Francisca Poli, nació el 19 de marzo de 1844 en Niardo, en Valcamonica, Brescia. En el bautismo se le llamó Juan. Perdió pronto a su padre. Entró al seminario y se ordenó sacerdote el 2 de junio de 1867. Coadjuntor parroquial. Se distinguió por su desprendimiento de las cosas, por la asiduidad en el confesionario y su caridad para con los pobres, la asistencia a los enfermos y la predicación humilde. Nombrado por su obispo vicerrector del seminario. Un año después fue nuevamente destinado al trabajo pastoral parroquial en Verso, donde desarrolló una intensa actividad apostólica a base de oración, buen ejemplo y una predicación sencilla y paternal. Acompañamiento individual a las personas para conducirlas a Dios. Pero el Señor lo llamaba a una vida más austera. Después de una mayor preparación espiritual, superadas no pocas dificultades, pidió ser admitido entre los hermanos menores capuchinos, donde ingresó en 1874 con el nombre de Fray Inocencio. Fue a Albino, luego al convento de la Santísima Anunciata. Como vicemaestro de novicios, en 1880 fue asignado a la redacción de los Anales Franciscanos en Milán. Después fue a Crema, llevando a todas partes la irradiación de su santidad. Nuevamente destinado al convento de la Santísima Anunciata, donde encontró lo que su espíritu anhelaba, ser santo a toda costa. En el solitario convento tenía modo de sugerirse en aquella unión con Dios que era acorde con su temperamento, secundar su intensa ansia de sacrificio, de penitencia y de ocultamiento. Su ideal era anularse y hacerse olvidar. El ejercicio de prolongadas horas de oración y de contemplación, el desempeño de los humildes oficios del ministerio sacerdotal y de aquellos todavía más humildes de la vida conventual, como la petición de limosna de casa en casa, con la predicación del buen ejemplo y de una buena palabra. La belleza de su alma se transparentaba a través de estas manifestaciones. Predicó cursos de ejercicios espirituales a sus cohermanos, en los cuales derramó la abundancia de su espíritu seráfico. En este ministerio de la predicación de ejercicios espirituales debió imponerse violencia, pues no se consideraba capaz de nada. Murió a los 46 años el 3 de marzo de 1890 en la enfermería del convento de Bérgamo. El Señor llamó así al siervo bueno y fiel, que había vivido en la humildad y la pobreza. Sus paisanos de Verso reivindicaron el cuerpo de este auténtico hijo de San Francisco. Beato Inocencio de Brezo. ¡Qué maravilla este beato!
por la voluntad de caminar en oración, y este beato perdió a su padre lastimosamente apenas iniciando su vida. Ha pasado, hermanos. Y aunque no nos dice qué pasó, pues al momento de perder su padre, en el elemento sentimental, esto de perder al padre terrenal, me estoy refiriendo al padre al que dio esa semillita para que tú existieras, para la necesidad de ese hombre que nos dice la palabra en la concepción, y que en el vientre de la mujer va a nacer un nuevo persona de Dios, una nueva criatura de Dios. Presenciar, perdón, esta necesidad de que hay que orar por esas personas que han perdido a sus padres. No solo a su padre, puede ser a su madre, o perdió a ambos padres, hermanos, a esos parientes que te van a criar, que te van a decir cómo debes llevar una vida necesaria para construir ese caminar y ese proyecto de vida que tú vas a dar. Nos está recordando este beato que hay que orar por ellos, porque él lo perdió prontamente, claramente está. Y es porque puede llegar a esas consecuencias de un pecado, consecuencias de algo que podemos evitar, una depresión, una voluntad de no creer en la iglesia, que un pensamiento indebido, inequívoco, que no permite la consolidación de una familia unida en el amor fraternal y en la necesidad de construir y de caminar en oración. Pasa, hermanos, pasa, y mucho, demasiado. Pero ¿qué es evitable? Es evitable, hermanos. Y es, pues, enseñar a este beato, como por algo entró al seminario, no sabemos por qué razón, puede ser por esa ausencia de su padre, es en esa ordenación sacerdotal que le lleva a esa construcción de su vida, y no estar triste por la pérdida de su padre, sino seguir adelante, coadjuntor parroquial, como dice la reflexión del día de hoy. Se desprende de esas cosas, de asiduidad y de caridad, asistencia al enfermo y predicación al humilde. Y esas palabras, ustedes saben que a mí también me gusta esas palabras, pues que no es tan común en la lengua castellana. Pero una persona asidua, o este asiduo personaje, nos enseña lo elemental de que estar en constancia y en frecuencia con algún evento de alguna situación normal. ¿Cómo es perseverancia? Más cómo la usamos. No es asiduidad, sino perseverancia, constancia. Es ese el beato que nos está enseñando. Y miren, principalmente en ese lugar, el confesionario es un lugar sagrado. No es un lugar pues las tradicionales iglesias, que es como un cajón de madera grande, donde hay una reja y a un lado está el sacerdote y el otro pues tú te arrodillas a confesar tus pecados al Padre, o pues si no hay ausencia de esta pues caja de madera usualmente conocida, es un cuarto en la parroquia o en el templo, específicamente donde está el sacerdote y tú también te encuentras. Es un lugar sagrado. Es ese de confesar tus pecados. Como Inocencio, de inocencia. Ahí deriva ese nombre. Inocencia, nos falta mucha inocencia. Eso es ser un verdadero hijo de Dios. ¿Qué nos dice también? Esa intensa actividad apostólica en oración, en verso principalmente, pues el lugar donde él construyó su fe, y pues el lugar donde tiene pues toda su descendencia, principalmente en este poblado italiano, es esa base de la oración. Y tanto que les hablaba en la lección divina de esa intensa actividad apostólica de la oración y cómo nos complementa la reflexión del día de hoy, ese ejemplo que debe dar, esa predicación sencilla, paternal.
Ven, ante la ausencia del padre, porque perdió pronto a su padre terrenal, es un padre para muchos. Aquí estamos viendo esa necesidad. Él fue padre, y no padre de un solo hijo, padre de muchos, de miles y miles de hijos. ¿Cuántas personas nos sanó este Fray Inocencio, como podríamos decirle? Es acompañar a las personas a conducirlo por Dios a una preparación superada por ser en la voluntad de caminar con el Señor. Y todo este paso que le da al Señor para irradiar su santidad. Son los caminos del Señor, lo que más anhela su corazón, el ser santo, en esa cuestión fe de unión con Dios y de dar una voluntad de caminar en oración, de contemplar, de ser humilde, de vivir esa vida conventual, de vivir el ejemplo y la buena palabra, de ser una belleza en su alma. Qué maravilla debe ser el alma de este beato Inocencio, de verso por verso, por la necesidad de dar un espíritu, encaminar e imponerse ante las adversidades del mal. Eso es lo que el Señor quiere, y este beato Inocencio, en su inocencia precisamente, en su humildad, en su fidelidad con el Señor, en ese caminar, nos está enseñando a ser verdaderos devotos y personas que caminan con, para y en Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, vemos en la biografía del Beato Inocencio de Brezo, un sacerdote que se dedicó a entregar su espíritu a la santidad, porque ese era su mayor anhelo, buscar la santidad, ser santo. Por eso debemos también, a ejemplo de él, nosotros seguir el camino del Señor y buscar esa santidad. Es un ejemplo de vida porque él nos enseña también el desprendimiento a las cosas materiales, a ser humildes. Se caracterizó por eso, por la humildad. No quería sobresalir, sino se abajó, se dedicó a la oración, a la contemplación y al servicio del Señor a través de la caridad a los pobres, a la predicación humilde. Es un ejemplo de esa humildad que muchas veces a nosotros nos falta o se nos olvida porque queremos a veces sobresalir en muchas cosas y se nos olvida ser humildes, pero que ejemplo de este Beato Inocencio de Brezo nosotros podamos entender que la humildad es uno de los caminos que nos lleva al Señor, a su servicio conforme Él lo quiere. Que sea nuestra vida humilde, que podamos asistir a las buenas obras, pero con humildad, no vanagloriándonos, porque siempre la gloria es para nuestro Señor Jesucristo, para Dios, porque Él es el dueño de todo, el creador, el Padre creador y Jesucristo nuestro Señor. Y que a ejemplo de este santico nosotros podamos también, en lo que nosotros hagamos, en las obras que hagamos, en nuestros trabajos, en nuestra vida cotidiana también, con nuestro testimonio, ser humildes y poder tener como esa austeridad en las cosas. A veces nos apegamos a muchas cosas, tenemos apegos a las cosas materiales, al dinero, bueno, a tantas cosas, a los trabajos, hacemos de cada situación a veces de nuestra vida un ídolo, pero podemos pedirle al Señor que a través de este hermoso ejemplo de vida, nosotros también podamos ser desprendidos para poderle servir a Él con dedicación, con buen ejemplo, con una palabra humilde, con sencillez de corazón, como fue este beato.
y asimismo pedirle al Señor que Él sea un ejemplo para nosotros poder hacer obras, de pronto las obras de caridad que nos pide el Señor que hagamos, que las hagamos con humildad, con sencillez. En esa humildad, ahí es donde el Señor se manifiesta. En esas pequeñas cosas no necesitamos hacer grandes cosas, sino pequeñas cosas, pero con amor, con el amor del Señor. Entonces, que este beato Inocencio de Brezo sea un ejemplo para nuestras vidas, para poder servirle al Señor con alegría y con sencillez de corazón. Que Él interceda por nosotros para que también nosotros podamos anhelar esa santidad que Él anheló, porque que Él quería llenar su espíritu de santidad, y que nosotros también así busquemos en el camino de nuestra vida, de cada uno, con nuestras circunstancias, esa santidad que es el camino que debemos seguir. Amén. Bien, queridos hermanos, acabamos de escuchar esta hermosísima biografía de este beato Inocencio de Brezo. Y damos gracias a Dios porque vemos en este hombre que, a pesar de que ha quedado huérfano de padre, sin embargo, Dios le concede la gracia de llegar a ser sacerdote. Y ahí es donde justamente inicia toda una cantidad de virtudes hermosísimas que Dios le concede a través de haber recibido ese santo sacramento del orden sacerdotal. Y vemos cómo una de las virtudes principales que tiene este beato Inocencio es el desprendimiento de las cosas. Y esa es una de las cosas que más nos cuesta a cada uno de nosotros, desprendernos de la familia, desprendernos de las cosas materiales, desprendernos de nosotros mismos para que Cristo sea el que viva en nosotros, ya no seamos nosotros. Por eso es importante ese desprendimiento que tenemos que hacer, y aunque nos cueste, debemos realizarlo para el beneficio y la edificación del reino de Dios que tenemos que construir entre todos. Si nosotros no nos desprendemos, ¿cómo compartiremos? ¿Cómo somos solidarios? Y eso inicia desde casa, eso inicia desde la familia. Por eso la importancia de no solamente, como muchos tienen como concepto, no, yo voy a tener solamente un hijito porque es que los gastos son tremendos, eso es carísimo tener un hijo. Nosotros no somos los que sostenemos los hijos, es Dios el providente para sostener los hijos y para sostenernos a nosotros mismos también. Por eso la importancia de mi desprendimiento del mundo, porque el mundo me esclaviza, me somete, me hace pensar como el mundo, egoístamente, primero tú, segundo tú, tercero tú, y lo que sobre también es para ti. No, en Cristo es primero darme a los demás, servir a los demás. ¿Cristo qué hizo? Él no vino a autoservirse a sí mismo, no. Él vino a donarse, a entregarse. Y por eso es importante esta virtud tan linda que tiene este beato Inocencio, de ese desprendimiento que él vive de las cosas. ¿Cuál es su segunda virtud? La asiduidad en el confesionario. Es decir, pasar horas y horas y horas atendiendo a hermanos en ese sacramento de la misericordia, en ese sacramento maravilloso donde todos experimentamos esa bondad de Dios, porque Él, como ordenado sacerdotalmente, es el instrumento para escuchar esas confesiones, pero también para colocarlas a los pies de Cristo. ¿Y cómo nos ayuda el sacramento de la confesión? En días pasados escuchaba a un sacerdote exorcista decir, mire, es más fácil que se libere un poseso que una persona que está en el pecado mortal y que está muy acomodada. ¿Por qué? Porque no se piensa en la bendición que obtenemos a través del sacramento de la confesión, sino que se piensa solamente en que, bueno, yo vivo así porque el mundo pues lo acepta. Yo vivo en unión libre, o me volví homosexual, o
vivo consumiendo drogas o vivo consumiendo trago, estoy en los vicios, en la adicción, en los juegos, porque eso es lo que el mundo establece. Pero a través del sacramento de la confesión, que se nos permite hacer una revisión de mi examen de la conciencia, en qué estoy fallando. Estamos en tiempo de Cuaresma, es un tiempo también de reflexionar de cara a qué estoy yo fallando a nuestro Señor y en mi relación con los hermanos, para examinar mi conciencia y poder ir al confesionario y entregarlo allá. Por eso, un sacerdote que es asiduo en la confesión ayuda mucho a la comunidad, colabora mucho en la santidad de todos nosotros como fieles parroquiales. Y esto es una de las virtudes hermosas que tuvo también este beato Inocencio, durar mucho tiempo atendiendo las almas. Y eso es una obra de caridad extraordinaria, y ese ejercicio de su ministerio del orden sacerdotal, cuya una de las partes más importantes es eso, la asiduidad en la confesión. Pero también adicionalmente vemos la caridad que él tenía para con los pobres. Él estaba atento a las necesidades que había en su comunidad parroquial. El necesitado, el que no tenía el mercado, el que de pronto estaba con problemas con el esposo, con la esposa. Ese estar atento a la comunidad es lo que lo hace justamente ser un buen sacerdote. Y por eso ese tiempo de caridad para con los pobres, pues Dios lo compensa. Porque eso es lo que se necesita. ¿Qué hacía Cristo? Sanaba a los enfermos, expulsaba a los demonios, es decir, liberaba a los cautivos, anunciaba el reino de Dios, invitaba a la conversión, exhortaba con amor, corregía, orientaba, guiaba, dirigía. Y eso es lo que hace este beato, estar pendiente de los pobres. Asistía a los enfermos, estaba pendiente de esa hermosa obra de caridad, porque estuve enfermo y viniste a verme. En familia, en nuestros hogares, en nuestros vecindarios, en nuestros conjuntos residenciales, en el entorno, en los fieles de la parroquia, quizás nosotros sabemos de alguien que esté enfermo, pues podemos primero ir a orar por él, pero también hacer un puente y acercarlo al sacerdote para que le administre también los sacramentos, la confesión, la unción de los enfermos, le lleve la comunión y pues por supuesto para eso también pues el apoyo de los ministros de la Eucaristía para ayudar con esa tarea. Pero todo eso es lo que adorna la santidad de este hombre servidor de Dios. También tenía otra virtud hermosa, su predicación humilde. Esas predicaciones humildes y sencillas, ¿cómo llegan al corazón? Cuando se nos habla con toda esa sencillez como Jesús mismo hablaba en las parábolas que se nos presentan en el Evangelio. Me imagino esas predicaciones tan hermosas de este beato para que tocaran el corazón de los hermanos y así fueran invitados a esa hermosa conversión que todos necesitamos. Y también, adicionalmente a su predicación, él también hacía un acompañamiento individual para conducir a las personas a Dios, es decir, daba esa consejería, esa dirección espiritual, esa asistencia, ese seguimiento a las circunstancias que vivían los hermanos. Por eso no podemos pasar por alto esa hermosa virtud tan linda, de estar siempre atento a la necesidad del hermano, a orientarlo, a aconsejarlo, a conducirlo especialmente hacia la santidad, indicándole cuál es el camino de la conversión. Y eso lo necesitamos permanentemente, casi que a diario, para que nosotros logremos verdaderamente ir haciendo más y mejor la voluntad de Dios. Pidámosle al Señor que nos conceda enriquecernos hoy en este día con estas hermosas virtudes de este beato Inocencio de Brezo, para que nuestra vida siga fortaleciéndose y caminando hacia esa vida eterna, vida de gracia, vida de santidad. Que así sea. Padre eterno, Padre amado, Padre misericordioso, compadécete de corazón en cada uno de nosotros para que nos enseñes esa asiduidad
esa voluntad de amor fraternal conventual y de espiritualidad cristiana necesaria para el crecimiento necesario en la oración y en la conversión, la sanación de nuestros pecados y la transformación por la Iglesia católica, por la Iglesia de Dios y por caminar con el Señor, para que seamos humildes, devotos al Señor e inocentes, con inocencia caminando por y para el Señor, para ayudar a esas personas que están faltas de fe y darles como tú le diste ese Padre a Inocencio. Tú que eres el Padre que nos recuerdas en el Evangelio, no llamen a otros padres, sino solo te debemos llamar a ti, vuestro Padre, el Padre Abba, Dios Todopoderoso. Por eso te ofrecemos esta oración que tu Hijo le enseñó a sus discípulos diciéndote: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Virgencita María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos acogemos a tu intercesión, Madre, para que las virtudes de el Beato Inocencio de Brezo, Señor, nazcan también en nuestro corazón, sobre todo ese anhelo de buscar la santidad. Te pedimos, Madrecita, que también a ejemplo tuyo podamos ser humildes y podamos hacer un camino de servicio con oración y con humildad. Te pedimos que podamos también ser un buen ejemplo para muchos hermanos que necesitan conocer a tu Hijo, Madre, y que nosotros podamos, a ejemplo del Beato Inocencio de Brezo, hacer ese acompañamiento a las personas que necesitan llegar a tu Hijo y conocerlo, que podamos hacer también con nuestras actitudes, con nuestras acciones, ese ejemplo como fue el Beato Inocencio de Brezo para muchos hermanos. Te pedimos también que podamos ser desprendidos de las cosas, especialmente materiales, y que podamos pegarnos más bien de las cosas espirituales que son alimento para nuestra alma. Te pedimos, Virgencita María, tu intercesión, tú también que fuiste ejemplo de humildad, de sencillez, de alegría, Madre, que podamos nosotros también servir a Dios con alegría y con sencillez de corazón. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Beato Inocencio de Brezo, ruega por nosotros. Beato Inocencio de Brezo, ruega por nosotros. Beato Inocencio de Brezo, ruega por nosotros. Y me despido de ustedes, los oyentes que hacen posible estos espacios de oración de la emisora de Sánate Tú. También me despido de mis hermanos con los que compartí este servicio y este caminar a través de cada santo y cada beato que forman parte de la iglesia, que hacen construir esta fe y nos buscan en la verdadera santidad y la verdadera necesidad de encontrarnos con la voluntad de servir al Señor y de encontrar este mecanismo de la fe, de la alabanza, de la prudencia y de la necesidad que Dios nos permite encontrar en cada momento. Sigan sintonizando esta emisora de fe de Sánate Tú y el Señor los siga bendiciendo en este bendecido día. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final de este espacio del Santo del Día con esta hermosa biografía
del Beato Inocencio de Brezo. Queremos invitarlos para que se sigan conectando con la emisora de los misioneros laicos católicos, Sánate Tú, y a través del canal de YouTube para que sigamos compartiendo estos espacios que nos edifican como cristianos, como católicos, y poder tener también nosotros un testimonio de vida a ejemplo de estos santos. Gracias por su compañía, que el Señor los bendiga y los esperamos en este espacio. Bendiciones. Bien, queridos hermanos, les agradecemos mucho el haber estado en sintonía durante este hermoso espacio de oración, hoy enriquecidos con este Beato Inocencio de Brezo. Les invitamos a seguir conectados en nuestra bendita emisora católica Sánate Tú, a estar siempre presos a los diferentes espacios de oración. Recordemos que ahora viene el Santo Rosario y que también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Misioneros Laicos Católicos Sánate Tú, para que también nos apoyen y también para que escuchen la vida de muchos de los santos que ya hemos hecho varias reflexiones y se las puedan compartir a otros hermanos. Les agradecemos esa fidelidad que tienen para con nosotros. Les enviamos un abrazo afectuoso en Cristo Jesús y me despido de mis hermanos de comunidad también que me han acompañado en esta mañana, enviándoles también un abrazo afectuoso en Cristo Jesús. Que Dios y la Virgen María nos sigan bendiciendo. Amén.